Buenas noches. En este momento me dispongo a explicar la parte de la gramática de saber la diferencia en los sonidos. Tenemos muchas formas de hacer este tipo de sonidos que tenemos aparte de lo que son para aprender a identificar las oclusivas, por ejemplo, fricativas, africadas, nasales, entre otras. Yo les voy a explicar algunas de ellas, les voy a ir explicando paso a paso para ir entendiendo un poco sobre la parte de este idioma tan hermoso que muchas veces pues no pronunciamos bien las palabras, pero queremos resaltar un poco para aprenderlas y saber que este idioma español es algo hermoso si lo sabemos utilizar bien en nuestro dialecto, o sea, el lenguaje que nosotros manejamos. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver los sonidos que de un modo son laterales, la forma en que se van a expresar. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros que la lengua va a salir un poco, no es que vaya a salir, sino que va a hacer este movimiento para pronunciar. Tenemos, por ejemplo, aquí la L. La L va a sonar L, ¿cierto? Entonces vamos a decir, por ejemplo, falda, falda, falda. Y tenemos también el otro que es el de acá abajo, saltar, saltar. Bueno, esos son para los laterales. Ahora sí vamos a ver una forma vibrante. No sé si de pronto cuando hablamos de las vibrantes estamos hablando de aquellas palabras que de alguna u otra forma van a tener estas cuerdas vocales, van a sonar, o sea, van a sentir un leve movimiento o más bien fuertecito cuando vamos a pronunciar las que son vibrantes, que son por ejemplo la R, usted solamente suena, se siente la vibración en esta parte. Entonces tenemos por ejemplo, tenemos aquí carro, carro, tengo carro, ¿sí? Y el otro sería zorro, o cuando vamos a decir, por ejemplo, arroz, ros, suena ros, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir entonces otras, por ejemplo, de una de las tantas que estábamos comentando, es por ejemplo la parte de las fricativas, fricativas. Entonces vamos a hacer una de las fricativas, por ejemplo, son aquellos que el sonido va a ser, por ejemplo, suave, ¿cierto? De algún momento, o sea, de algún modo, podemos hacer, por ejemplo, un movimiento leve, más bien suave, ya les explico mejor. Entonces sería como tratando de soplar, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, decimos de las fricativas, mes, mes, ¿sí? Y tengo la otra que es costa, costa, ¿sí? Bueno, tengo otra, por ejemplo, de este lado, cena, cena. Y la otra sería cima, cima, ¿sí? Bueno, fricativas, vamos a ver, de pronto mirar otra que son oclusivas. Las oclusivas, ya les voy a decir las oclusivas, también son otra forma de la vibración. Por ejemplo, vamos a explicarlo de la parte de la P. ¿Cómo suena la P? Va a ser así, ¿sí? Ejemplo, tengo acá paso, 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 ¿sí? Y tengo la otra que es pico, pico, pico. Esas son de la parte de las oclusivas, ¿sí? Tengo también, por ejemplo, con la T, T, que es la T, todo, todo. Y tengo cita, cita, ¿sí? Bueno, seguimos entonces la parte de T cuando vamos a hacer una pronunciación nasal.
Entonces tenemos, por ejemplo, con la N, ¿sí? Con la N. Entonces vamos a decir, por ejemplo, cuando vamos a hacer con la N, el movimiento va a ser un poquito como entre la boca y la nariz, como ¿sí? Entonces la parte de la lengua va a ser como cerrar y terminar de pronunciar con la nariz, ¿sí? Ejemplo, tengo entonces por aquí mango, mango, ¿sí? Y la otra que es tengo, tengo, ¿sí? Ahora la otra sería con la M, suena también misa, misa. Y tengo la otra que es mano, mano, ¿listo? Luego la parte de las nasales. Tengo entonces ya lo que ya vamos a diferenciar, por ejemplo, las fricativas. Las fricativas son aquellas palabras o aquellas que el sonido va a ser como, ¿sí? Ejemplo, la F es soplado, así como, ¿sí? Entonces decimos, por ejemplo, en este caso, fresa, fresa. Y tengo aquí sofá, 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 ¿sí? Ahora, la parte de la S, tengo suma, suma. Y tengo mesa, mesa, mesa. Bueno, en este corto tiempo que estuve tratando de explicar estas palabras, notamos y que es algo muy, en otras palabras, que podríamos explicar evidente cuando tratamos de pronunciar palabras, entonces tratar de diferenciar unas de otras para luego saber entender, y cuando estamos escuchando sabemos que la persona está pronunciando bien o no dichas palabras. Bueno, de todas maneras eso es todo. Espero que les haya servido y que les puedan seguir teniendo en cuenta esta pequeña explicación.